Saludos y buen día de estudios, opositores, sean bienvenidos a un nuevo videotemario del canal. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? Pues en esta ocasión vamos a empezar con el estudio de un nuevo tema, el tema séptimo, para las oposiciones a funcionarios de justicia, que hace referencia a la organización y competencia de los tribunales. Antes de empezar, no olviden apoyar al canal con suscripción y me gusta. Ya somos más de 1000 caminantes. Muchas gracias, espero que les sea de ayuda y empezamos. Concretamente, en este vídeo vamos a estudiar el epígrafe primero del tema séptimo, organización y competencia del Tribunal Supremo. Bien, en primer lugar, empecemos con el estudio del Tribunal Supremo, en el mismo orden que nos marca el propio articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, atendamos a la jurisdicción y sede regulado en el artículo 53. El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo. Atendamos ahora a la composición del Tribunal Supremo, regulado en el artículo 54. El Tribunal Supremo se compondrá de su presidente, de los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de las salas y, en su caso, secciones en que las mismas puedan articularse. Veamos ahora las salas del Tribunal Supremo, regulado en el artículo 55. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes salas. Primera, de lo civil. Segunda, de lo penal. Tercera, de lo contencioso administrativo. Cuarta, de lo social. Quinta, de lo militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente ley, y por el ordenamiento común a las demás salas del Tribunal Supremo. Bien, atendamos ahora a las competencias de las distintas salas del Tribunal Supremo. En primer lugar, oigamos la competencia especial de las salas de lo civil y de lo penal, regulada en el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y de lo penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey, o reina que hubiere abdicado y su consorte. Atendamos ahora a la competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, regulada en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá. Primero, de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley. Segundo, de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado, defensor del pueblo y presidente y consejeros de una comunidad autónoma, cuando así lo determinen su estatuto de autonomía. Tercero, de las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos. Estudiemos ahora la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, regulado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá. Primero, de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. Segundo, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y defensor del pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los estatutos de autonomía. Tercero,
de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. Cuarto, de los demás asuntos que le atribuya esta ley. Quinto, de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Veamos ahora la competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, regulado en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo conocerá. Primero. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. Segundo. De los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la ley. Tercero. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. También puntualizar algunas de las competencias que establece la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en los apartados 3 y 4 del artículo 12. 3. Asimismo conocerá de a. Los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, así como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamación de electos en los términos previstos en la legislación electoral. b. Los recursos deducidos contra actos de las juntas electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las salas de gobierno de los tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 4. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Vayamos con la competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, regulado en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional. A modo de puntualización, atendamos al artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Social, que regula algunas otras competencias del Tribunal Supremo para con su orden jurisdiccional. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá a. En única instancia, de los procesos de impugnación de actos de administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros. b. De los recursos de casación establecidos en la ley. c. De la revisión de sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales del orden social y de la revisión de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social. d. De las demandas de error judicial cuando el órgano al que se impute el error pertenezca al orden jurisdiccional social, salvo cuando éste se atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna de sus secciones en que la competencia corresponderá a la sala que se establece en el artículo 61 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. E. De las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden jurisdiccional social que no tengan otro superior jerárquico común. Veamos ahora la competencia del Tribunal Supremo para casos de recusación de sus magistrados, regulado en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Conocerá además cada una de las salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra los magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre juzgados o tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común. 2. A estos efectos, los magistrados recusados no formarán parte de la sala. Por último, en cuanto a competencia, veamos la Sala Especial de Revisión, regulado en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas, conocerá. Primero, de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal.
Segundo, de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los presidentes de sala, o de más de 2 magistrados de una sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. Tercero, de las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala o contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. Cuarto, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. Quinto, del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una sala del Tribunal Supremo. Sexto, de los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos. 2. En las causas a que se refiere el número 4 del apartado anterior se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. 3. Una sección, formada por el presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y 5 magistrados de esta misma sala, que serán los 2 más antiguos y los 3 más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de dicha sala. Estudiemos ahora el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Adendamos a los artículos que regulan el Gabinete Técnico. En primer lugar, artículo 61 bis. 1. Al servicio del Tribunal Supremo existirá un Gabinete Técnico, que asistirá a la presidencia y a sus diferentes salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten. También prestará apoyo a las salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos. 2. El Gabinete Técnico estará integrado por un director y por miembros de la carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de letrados del Gabinete Técnico. 3. A los efectos anteriores, en el Gabinete Técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro de cada área podrá existir una sección de admisión y otra sección de estudios e informes. En la Sala Quinta de lo Militar podrá haber un letrado del Gabinete Técnico. Los letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional. 4. En cada una de las áreas habrá uno o varios letrados del Gabinete Técnico que asuman funciones de coordinación de los miembros del gabinete que formen parte de la misma. Serán designados por el presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los letrados que pertenezcan a la carrera judicial, y deberán tener una antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio de su respectiva profesión. 5. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del Gabinete Técnico. Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del Gabinete Técnico. Oigamos el artículo 61 ter. La superior dirección del Gabinete Técnico será ejercida por el presidente del Tribunal Supremo, o, en caso de delegación de este, por el vicepresidente del Tribunal Supremo. Oigamos ahora el artículo 61 quater. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará al director del Gabinete Técnico, a propuesta vinculante del presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideración, a efectos representativos, mientras desempeñe el cargo. 2. Los letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete Técnico serán seleccionados mediante concurso de méritos, estableciéndose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selección. Los letrados que no pertenezcan a la carrera judicial o fiscal deberán ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios de las administraciones públicas u órganos constitucionales, con titulación en Derecho, pertenecientes a cuerpos del subgrupo A1, o asimilados.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizará la convocatoria a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, quien oirá previamente, a los efectos de fijar los criterios de selección, a la Sala de Gobierno de dicho tribunal. 3. El presidente del Tribunal Supremo, oídos los presidentes de sala y el director del Gabinete Técnico, someterá a la Sala de Gobierno, para su aprobación, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de letrado del Gabinete Técnico. 4. El presidente del Tribunal Supremo elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de letrado del Gabinete Técnico. Oigamos ahora el artículo 61 quinquis. 1. Los letrados que fueren seleccionados serán nombrados por un año. Una vez cumplido ese plazo, el presidente del Tribunal Supremo, oídos el presidente de sala respectivo y el director del Gabinete Técnico, propondrá, en su caso, la prórroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los letrados podrán ser prorrogados por sucesivos periodos de 3 años. Sin perjuicio de lo anterior, los letrados podrán ser cesados por el presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su función. 2. El director del Gabinete Técnico y los letrados serán declarados en situación administrativa de servicios especiales en la carrera o cuerpo de procedencia. 3. A los efectos del cómputo de la antigüedad en la carrera judicial, a los jueces o magistrados que ocupen plaza de letrado en el Gabinete Técnico se les tendrán en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al área del Gabinete Técnico en que estuvieran adscritos. Esta previsión será también de aplicación a los efectos del cómputo de la antigüedad en el cuerpo a los letrados de la Administración de Justicia que ocupen plaza de letrado en el Gabinete Técnico. Por último, el artículo 61 sexties. La Sala de Gobierno, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico. Bueno amigos, hasta aquí el epígrafe primero del tema 7. En el próximo epígrafe estudiaremos la Audiencia Nacional, que os lo dejaré por aquí en la descripción en cuanto lo tenga. Y ya saben, no olviden suscribirse, apoyar al canal para que el contenido siga creciendo. Y sin más por el momento, un saludo y a seguir estudiando.